Muy buenas tardes, señoras y señores. Desde aquí, desde las cámaras de Onda Mezquita, en colaboración con el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, les ofrecemos hoy el resumen de lo que ha sido ese traslado de nuestra querida Virgen de la Fuensanta, Nuestra Señora de la Fuensanta de Córdoba, a la Catedral, que se enmarca dentro de los actos del 775 aniversario de la Catedral de Córdoba. La Virgen salía esta mañana a las 9 de la mañana desde el santuario de la Fuensanta y regresará esta tarde, después de la Santa Misa, a su santuario. El lunes tendrá lugar una misa también solemne en el santuario de la Fuensanta, presidida por el obispo de Córdoba y en la que participará el Cabildo Catedralicio. Los actos religiosos en honor de la Virgen comenzaron el día 6 de septiembre con la ofrenda floral y concluirán el 16 con la procesión por el patio de la Plaza Baja. Y como decíamos, pretendemos llevarles hoy este gran acontecimiento que supone la salida de Nuestra Señora de la Fuensanta a las calles de Córdoba, y para ello contamos con la presencia de nuestro compañero habitual en estas ocasiones, que con su conocimiento del mundo cofrade de Córdoba pues les tendrá también perfectamente informados de lo que está ocurriendo a lo largo de este recorrido. Joaquín de Velasco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel, y queridos televidentes. Bueno, un acontecimiento, como decíamos, importante, que se ha producido esta mañana en Córdoba, aunque el tiempo no nos acompañara excesivamente, pero yo creo que no ha deslucido en absoluto esta procesión, esta salida de Nuestra Señora de la Fuensanta desde su santuario a las calles de Córdoba, ¿no? En absoluto, ha sido un bellísimo traslado, recogido, piadoso y hasta cierto punto multitudinario, que nos anticipa un regreso triunfal y glorioso para esta misma tarde. Han sido los grupos jóvenes de las distintas cofradías cordobesas los que han protagonizado, junto con Nuestra Señora de la Fuensanta, este traslado en rosario matinal. Fíjate que todo el cortejo está formado íntegramente por la juventud de las cofradías, que ha respondido plenamente al llamamiento que la vocal de la juventud, que Charo, les hizo en su momento, para que acompañaran a Nuestra Señora rezando el Santo Rosario a lo largo de este traslado. Porque evidentemente, Joaquín, el futuro de las hermandades está en los grupos jóvenes. Sin duda. Y es un trío de viento y el grupo Cantabile el que ha acompañado musicalmente este rosario matutino. Pues si te parece, dejemos que nuestros espectadores disfruten de esta preciosa música que acompaña a Nuestra Señora de la Fuensanta. Solemne, Joaquín, la salida de Nuestra Señora de la Fuensanta de su santuario. Además, ¿no? especialmente bella porque me ha parecido de un gusto exquisito la recuperación histórica de la imagen de la Fuensanta con capa, con manto, aunque al no llegar a cubrirle la cabeza en su totalidad la definimos como capa, que después de los últimos tiempos en los que ha salido sin ella hemos vuelto a verla. Es una imagen muy tradicional. El vestir las pequeñas imágenes devocionales con este tipo de capa, y así lo hemos visto retratada en litografías antiguas y en pinturas. Sin embargo, en los últimos años pues había salido sin ella. A mí me ha parecido un magnífico acierto recuperarla, y forma parte, según nos han informado, del ajuar de la propia Virgen. Es una recuperación de un manto donado por la familia Redel en 1920,
está próximo a cumplir sus 100 años. Podemos ver que no es exactamente un paso lo que lleva la Virgen, sino lo que denominamos unas parihuelas. Efectivamente, es una parihuela, en concreto es la parihuela de María Auxiliadora, con la que la imagen salesiana coronada realiza sus traslados. Y han conseguido un pasito, una parihuela recogida, pero proporcionada y de gran belleza, con un esorno floral muy cuidado y, como te decía, con una proporción y un gusto que a mí particularmente me llega mucho. Es curioso cómo contrastaba ese sonido de castañuelas que había a la salida de la Virgen con esta música muy solemne de cámara, lo que habitualmente se conoce en el mundo cofrade como los pitos, ¿no? Efectivamente, es una música de viento, característica de hermandades de corte más fúnebre quizás, pero que para un rosario como el que estamos presenciando acompaña perfectamente el espacio entre los distintos misterios. Efectivamente, porque no debemos olvidar que lo que estamos viendo realmente es un rosario a Nuestra Señora, no es lo que podíamos entender de forma clásica como una procesión, sino ese rosario matinal a Nuestra Señora, y por lo tanto el recogimiento que ustedes están viendo, lógicamente es el producto del recogimiento de ese rosario que se está viviendo por las calles de Córdoba. Muy bello el templo de la imagen de la Fuensanta al fondo en estas tomas, y ahí vemos precisamente los distintos estandartes de los grupos jóvenes de las cofradías que, como decíamos, iban acompañando a lo largo de todo su traslado de ida a la imagen de Nuestra Señora. Un traslado a la Catedral de Joaquín que, aunque parece que este año, podría parecer que este año se celebra por este 775 aniversario, parece que el sentimiento que hay en la ciudad es precisamente que esta llegada de Nuestra Señora a la catedral ya se haga de una forma más permanente a lo largo de los años, ¿no? A mí especialmente me gustaría, por dos razones. La primera, porque entiendo que la Catedral de Córdoba es el marco ideal para cualquier cofradía, sea penitencial o gloriosa, al menos las que están intramuros o dentro del núcleo urbano de la ciudad. Otras, como Linares, por ejemplo, pues sería realmente complicado poder traerlas de forma anual a la catedral. Pero las que están en el núcleo urbano de Córdoba, sin duda, entiendo que ganan todo su sentido y su realce estético y espiritual entre los viejos muros de la catedral. Pero en esta imagen, además, mucho más aún, porque el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral tiene una especialísima relación con Nuestra Señora de la Fuensanta. Fíjate que las procesiones antiguas de la Virgen de la Fuensanta podemos dividirlas en dos grupos. Aquellas en las que la Fuensanta iba a la catedral, frecuentemente acompañada de San Rafael o de la Virgen de Villaviciosa o de los Santos Mártires, y aquellas otras en las que era el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral el que procesionaba junto con el Cabildo Municipal, junto con el Ayuntamiento, hacia el santuario de Nuestra Señora, generalmente en rogativas por lluvias o por enfermedades. Es, por tanto, muy habitual en la antigüedad esta relación tan profunda entre la Catedral de Córdoba, su Cabildo, el Ayuntamiento y Nuestra Señora de la Fuensanta.
Bueno, debemos olvidar también que el deán de la catedral, don Manuel Pérez Moya, ha mostrado su satisfacción también en varias ocasiones y en las que ha dicho que además es un orgullo para los miembros del Cabildo recibir a Nuestra Señora de la Fuensanta, no solamente en este 775 aniversario, sino también en esa conmemoración que se acerca ya del 20 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta, ¿no? Que se produce en 1994, si no recuerdo mal. Sí, una coronación canónica por el rito antiguo, pontificia. Vino directamente el edicto aprobado por el hoy santo, Juan Pablo II, y vino a refrendar esa devoción secular a lo largo de 5 siglos que en la ciudad de Córdoba el Cabildo y las cofradías cordobesas han sentido hacia Nuestra Señora de la Fuensanta. Hemos visto antes una imagen muy bonita, que es la de Nuestra Señora de la Fuensanta pasando ante una residencia de la tercera edad con los mayores, ahí los tenemos, esperando el paso de la Virgen y acompañando ese rezo del Santo Rosario. Está muy unida la Virgen de la Fuensanta no solo a toda la ciudad, sino especialmente a su barrio, a los que residen en él. Y al barrio de Santiago también. También, indudablemente. El viejo barrio de Santiago, antes de la expansión urbana, era el núcleo de población más cercano a su santuario. Una devoción a la Virgen de la Fuensanta que yo creo, Joaquín, que debíamos comentar un poco, puesto que hay personas que me imagino que estarán viendo hoy este reportaje que incluso es la primera vez que ven a Nuestra Señora de la Fuensanta y que desconocen esa relación, esa especial relación que existe entre la Virgen de la Fuensanta y Córdoba, una imagen que, al menos por los datos que tenemos, pues puede datarse del siglo XV, alrededor de 1442 aproximadamente. Sí, hay ciertas dudas, ¿no? Hay ciertas dudas sobre el momento exacto de su aparición, pero vamos, las dudas son de 20 años arriba o abajo, porque barajamos 1420 bueno, es que es muy 1400. difícil datar realmente una imagen que de forma absolutamente exacta en el tiempo y además también responde a apariciones que se realizan en distintos puntos de Andalucía y de España aproximadamente en las mismas fechas, ¿no? Lo primero, el primer núcleo de devoción en torno a la Fuensanta es precisamente hacia la Fuente Santa, es decir, hacia el Pocito, hacia el agua que, considerada milagrosa, curó a varias personas ya a principios del siglo XV. Y poco después fue cuando se produjo la aparición o descubrimiento en un quejigo o una higuera de la venerada imagen de Nuestra Señora de la Fuensanta. Es recurrente en distintas devociones de toda España y especialmente de Andalucía esta aparición de la Virgen en el tronco de una higuera o de un árbol de distintos tipos. Bueno, porque aquí deberíamos hablar de dos momentos distintos. Uno, exacto, en el que se supone que Nuestra Señora se aparece acompañada de San Acisclo y Santa Victoria a aquel artesano, Gonzalo, que era un cardador de lana y que informa de la fuente del agua, de dónde está, y le dice: da este agua a tu mujer y a tu hija, que se encontraban enfermas ambas, y efectivamente él va a comprar un cántaro de barro, toma ese agua, lleva ese agua a su casa y tanto su mujer como su hija pues se curan, ¿no? Digamos que ese es el primero, sí, ese es el origen, efectivamente. Más tarde ya está la aparición de la imagen de Nuestra Señora, que a un ermitaño, efectivamente, que precisamente acudía al Pocito a beber esa agua sanadora de la Fuente Santa. En ese momento es cuando se produjo la aparición de la Virgen en el árbol.
Son dos momentos distintos, no separados por mucho tiempo, pero entre ambos figura el origen a la devoción de esta hermosa y antigua imagen que hoy acompañamos a la Santa Iglesia Catedral. A partir de ahí, durante muchísimo tiempo, la devoción de toda la ciudad se ha volcado con Nuestra Señora de la Fuensanta. Ya comentábamos las distintas procesiones, pero que tienen su origen, la primera de ellas, por ejemplo, del Cabildo de la Catedral, trasladándose junto con el Ayuntamiento a la ermita, es de 1494, siglo XV, en el que con motivo de un terremoto, el domingo 26 de enero, compareció en rogativa el Cabildo y el Ayuntamiento a la Catedral. Poco después, en 1529, por falta de agua. Esta rogativa de falta de agua, rogando por las lluvias, es muy generalizada a lo largo de todo el siglo XVI. 1542, 1536, 1548, y así hasta finales del siglo XVI, en los que se implora por la lluvia especialmente. A partir de ese momento empezamos a ver la procesión inversa, en el que es la Santísima Virgen la que, como ahora, se traslada a la Santa Iglesia Catedral. Esto empezó a acontecer en 1737 y generalmente en petición de la fecundación de las tierras, de la fértil lluvia y también de las enfermedades. Por la cólera, por el cólera, por el morbo asiático. Por eso se producen distintas procesiones de María Santísima de la Fuensanta a la Santa Iglesia Catedral. Como decimos, por tanto, no es precisamente una devoción de ahora impostada, sino que tiene su origen secular mucho tiempo atrás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor. De todas formas, si nos vamos a las salidas procesionales más recientes de la Virgen de la Fuensanta, y dejando atrás, por ejemplo, lo de su coronación canónica y la del jubileo del 2000, ha sido la agrupación de cofradías desde el 2011 la que ha fomentado esta procesión. Los 3 primeros años, 2011, 2012 y 2013, por su feligresía, por los alrededores del santuario, por el barrio que toma su nombre de esta Virgen, por el barrio de la Fuensanta. Siempre el 8 de septiembre, en 2011, por ejemplo, iba sobre el paso de la Pastora de Capuchinos, mandándolo un veterano y queridísimo capataz, Javier Romero. Recuerdo que llevaba los pequeños faroles de la Soledad, iba sin templete y lo acompañaba la banda de la Esperanza. Capataz también de las Penas. Sí. De Santiago. Se ha buscado en la agrupación de cofradías que vayan rotando los distintos capataces de las hermandades para simbolizar así un poco que siendo patrona de todos los cofrades cordobeses, todas las cofradías de alguna manera aportaran en un momento dado algo a esta procesión. Así, por ejemplo, en el 2012 fue Rafael Soto Gil, el hermano mayor y capataz de la Cofradía de la Santa Faz, quien dirigió las maniobras de Nuestra Señora de la Fuensanta, que iba ese año sobre el Paso del Socorro, con el característico templete de Villaviciosa, con el que muchas veces lo hemos visto, y lo acompañaba la banda de la Merced. Fue un año en el que quedó francamente bonita y lucida la procesión. Y el año pasado, por ejemplo, Ángel María Varo, capataz del Paso de la Virgen del Cristo de Ánima, el que dirigió sobre el Paso de la Alegría, de la Virgen de la Alegría, un pasito pequeñito y muy proporcionado a esta Virgen, quien dirigió el paso en su salida procesional, que llevaba además la peana del Nazareno como alguna otra vez y su templete que también le sienta.
Pues como tú bien decías, Joaquín, no es una devoción inventada ni muchísimo menos, y así se comprueba en ese decreto de coronación que el Papa Juan Pablo II, santo ya, daba a perpetuidad, y decía: en Córdoba, antigua e insigne ciudad de España, desde el siglo XV rinden una particular veneración los fieles de la ciudad y de toda la diócesis a la hermosa imagen de la bienaventurada Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Fuensanta, patrona de la misma ciudad. Dicha imagen, durante 5 siglos, brilló por sus milagros, como consta por documentos históricos comprobados, principalmente en las actas del Cabildo de la Iglesia Catedral. Bien, pues comprobamos que efectivamente así fue. Durante 5 siglos ya la imagen de Nuestra Señora de la Fuensanta ha sido venerada en nuestra ciudad y por lo tanto forma parte ya del patrimonio de la misma, nuestro patrimonio histórico y nuestro patrimonio religioso y cofrade. Sí, es cierto que durante cierto tiempo, hasta hace relativamente poco, esta devoción, si bien en ningún momento llegó a perderse, sí que se obviaba, por el hecho de no salir procesionalmente, se iba diluyendo. Y lo que se ha buscado la agrupación de cofradías y el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral con estas procesiones que por 4º año consecutivo celebramos hoy, es esta revitalización devocional y esta reivindicación de la Virgen de la Fuensanta como patrona de las cofradías y como devoción histórica de Córdoba. Aunque realmente nunca perdió sus fieles, todo su barrio y muchos cordobeses pues en su día acudían al santuario y durante la novena a venerar la imagen. Pero desde el nombramiento de la Virgen de la Fuensanta como patrona de la agrupación de cofradías, desde su posterior coronación canónica y especialmente desde hace 4 años hasta nuestra fecha, el movimiento cofrade y el Cabildo de la Catedral han procurado revitalizar y dignificar esta devoción mediante la salida procesional. Precisamente este año, la agrupación de cofradías, dado que el patronazgo de la Virgen de la Fuensanta estaba estatutariamente recogido, pero no así esta procesión de gloria, realizó una asamblea en la que le preguntaba a las distintas cofradías de nuestra ciudad, por medio de sus hermanos mayores o representantes, si querían incluir en los estatutos de forma ya fija esta obligatoriedad para ellos de la salida y hacerlo un culto estatutario más, y recibió la nutridísima aprobación de todas las cofradías cordobesas, que fueron las que dijeron que efectivamente querían seguir procesionando a su patrona en las fechas más próximas posibles a la de su festividad, a la de la Natividad de la Virgen María, y que harían para ello pues todo el esfuerzo que estuviera en su mano. Hoy estamos viendo el primero de los traslados posteriores a esta votación, en el que se ve que efectivamente todas las cofradías cordobesas están volcadas con su patrona, porque junto con el Beato Álvaro de Córdoba, que curiosamente en los estatutos aparece como San Álvaro de Córdoba... Sí, cierto, porque es algo de lo que hemos hablado en muchas ocasiones. Yo creo que, sobre todo en los temas cofrades, no olvidemos que la participación popular es importantísima, es decir, no ha sido nunca, las cofradías no han sido nunca una imposición, ni muchísimo menos como se puede pensar desde la Iglesia, sino que partía del pueblo la creación de esas cofradías y la veneración a estas imágenes. Y curiosamente también se ha acompañado de esas historias, en muchos casos, y leyendas incluso, que el propio pueblo iba haciendo durante siglos, ¿no? Y en el caso de San Álvaro, pues aunque nunca se ha llegado a canonizar, sí fue beatificado, es el Beato Álvaro de Córdoba, pero nunca se llegó a la canonización como santo, y sin embargo el pueblo de Córdoba le ha dedicado siempre ese título de santo, aunque realmente nunca llegó por parte de la Iglesia. Técnicamente, ¿no? Es un beato, pero Álvaro de Córdoba,
creador, por así decirlo, de un proto Vía Crucis o del primer Vía Crucis de Europa, ¿no? En Córdoba lo ha hecho santo. Lo ha hecho santo en su callejero, que la calle es San Álvaro de Córdoba, y lo ha hecho santo también en sus instituciones, como decimos, la agrupación de cofradías, con el visto bueno y la aprobación del obispado, encomienda a Nuestra Señora de la Fuensanta y a San Álvaro de Córdoba su patronazgo y protección. No deja de ser una curiosidad en cualquier caso. Pues como veníamos diciendo, este patronazgo de la Fuensanta sobre las cofradías cordobesas es lo que de alguna manera ha venido a revitalizar y a darle un mayor impulso a su devoción, que aunque nunca se ha llegado a extinguir, sí es cierto que ha pasado por momentos mejores y peores. Bueno, la historia de las cofradías evidentemente ha tenido y tiene unas lagunas que hacían pensar o pudieron hacer pensar en algunos momentos que incluso algunas cofradías de muchísimo prestigio hoy de Córdoba pudieron llegar a desaparecer, pero al final siempre había alguien que realmente recuperaba esa veneración a las imágenes y que buscaba también el patronazgo, lógicamente, de algunas personas con posibilidades económicas en la época, que recuperaba esas imágenes y esas cofradías, aunque aparentemente estuvieran dormidas, ¿no? Y hoy, afortunadamente, eso hace que nuestras cofradías puedan estar en la calle pues prácticamente desde hace 5 o 6 siglos. Pues así es, Robert. Y fíjate qué escenas nos regalan nuestras cámaras y qué especialmente hermoso y emotivo es el paso de la Virgen de la Fuensanta por la calle Agustín Moreno, por la parroquia de Santiago, con la que tan relacionado ha estado durante toda su historia. Un precioso barrio de Córdoba que además es un barrio muy castizo, ¿no? Sí, un barrio tradicional, un barrio histórico, un barrio viejo en el hermoso sentido de la palabra viejo. Especialmente bellas son estas imágenes en las que se mezcla el incienso con el paso tranquilo y sereno de Nuestra Señora de la Fuensanta por ese barrio de Santiago, y que además los grupos jóvenes han sabido adornar perfectamente, tanto con sus vestiduras como con los guiones y estandartes de sus hermandades, ¿no? Sí, a mí, ya te digo, me ha gustado mucho este traslado, entendiéndolo como tal, como un traslado previo como un a rosario, su efectivamente, salida, lo que realmente como un rosario, un acto piadoso, claro, en el que durante todo el trayecto han ido rezando el Santo Rosario, pero que han presentado el cortejo y a nuestra patrona, la patrona de los cofrades, sin grandes alaracas, pero con elegancia, con saber estar, con proporción. Ahí empezó ya a sorprender una llovizna suave, no ha sido una lluvia torrencial, sino un chispeo o algo más que un chispeo, pero que en ningún momento ha descompuesto el cortejo. Simplemente se han cubierto la mayoría de las insignias bordadas o de orfebrería que pueden sufrir con la lluvia algún desperfecto, y se ha seguido de forma natural, acelerando quizá un poquito el paso hacia el interior de la catedral, hacia el camino que a esta Virgen le es natural. Es que ella obviamente se conoce este camino de muchos siglos. Y un camino que tenemos que decir que desde hace unos años para acá pues ha mejorado muchos aspectos. Es un barrio que está recuperando su arquitectura tradicional, pero con una gran belleza, y que lo está dotando además de una tremenda vida. Este barrio de la zona de la calle Lucano y, sí, a lo largo y la Plaza del Potro y tal, durante algunos años estuvo un poco dormido, ¿no? Digamos, probablemente por el envejecimiento natural de su población y con una vida, digamos, comercial escasa, ¿no? Bueno, pues la verdad es que se ha revitalizado tremendamente, las casas están preciosamente remodeladas, se está recuperando la arquitectura tradicional en esa zona y verdaderamente el recorrido es muy bonito. Sí, es una zona recuperada para Córdoba que, como bien dices, en su momento pues
no estaba así de hermoso. El Plan Urban ha hecho bastante también en este sentido, y los distintos planes y proyectos de muchos organismos, tanto municipales como de la Comunidad Europea, pues han venido a revitalizar y a darle nueva vida a la zona, a una zona recuperada para nuestra ciudad. No olvidemos que el casco histórico de Córdoba es probablemente por extensión el segundo de Europa, ¿no? De los declarados como protegidos o como bienes de interés histórico es uno de los mayores, sin duda. Fíjate como poco a poco, además, con el tiempo y a pesar de algún paraguas, se va poblando las aceras por las que va pasando Nuestra Señora, apretando un poco el paso como es normal, pues no deja de estar lloviendo. La lluvia hace que pero, como decíamos, sin miembros del disculparse en grupo ningún joven momento, quieran evidentemente que la imagen no se deteriore, ¿no? ha estado además muy medido, de manera que el último misterio, el último Ave María ha coincidido en el Patio de los Naranjos con la entrada de la imagen. Qué buenos músicos tenemos en Córdoba, y tienen en concreto, Cierto. todos ellos forman parte de la Banda de la Esperanza, tanto los músicos de viento como los del coro cantabile. Y es que, como venimos tanto tiempo diciendo, está alcanzando un nivel musical Córdoba digno de elogio. Y como te decía antes, me encanta esa imagen de la Virgen de la Fuensanta con su capa. Cierto. Con su capa que durante tanto tiempo y tantas veces se nos ha mostrado. Al parecer tiene más, tiene distintas capas, hasta 8 han llegado a contabilizarle en la actualidad, algunas de ellas lógicamente deterioradas, que es idea del cabildo, de la parroquia e incluso de la agrupación de cofradías en sus posibilidades, el intentar recuperarla. El deterioro probablemente se haya visto producido también por el deterioro que a lo largo de la historia ha sufrido en muchas ocasiones el santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta. Especialmente tanto por las inundaciones como por la invasión francesa. Efectivamente. Ambas circunstancias vinieron a suponer un destrozo evidente de los enseres de la... Pero el río ha hecho mucho daño durante años a este santuario, en los que se puede ver además hay marcas en el santuario que nos dice dónde han ido llegando las distintas inundaciones que se han producido a lo largo de siglos, ¿no? Evidentemente la humedad pues no es como ahora, que afortunadamente ya el santuario está perfectamente restaurado y conservado, y tanto en lo que es la iglesia como en el resto de sus instalaciones, y además las inundaciones del río ya no son, gracias a Dios, frecuentes, pero eso lógicamente ha hecho que, bueno, en muchos casos hubiera un deterioro de los enseres de Nuestra Señora, ¿no? Sin duda, pero también es cierto que la guerra con los franceses, en la ocupación de Córdoba, también supuso un cierto expolio de los enseres de orfebrería, sobre todo de la plata que atesoraba la Virgen de la Fuensanta y el santuario. En fin, de eso... Pero fue el propio peso de la plata el que castigó a los que realizaron ese expolio y tuvieron que dejar parte de él a lo largo del camino, porque, como decíamos, el peso de esa plata hacía que no pudieran avanzar y huir de la ciudad, ¿no? Fíjate cómo con muy pocos elementos, pero bien puestos, se puede conseguir un efecto estético en cofradías importante. Lo estamos viendo ahora con la simpleza de un traslado en parihuela, y espero que lo veamos esta tarde en la que se va a producir un estreno de importancia, que es la primera fase de un paso propio para Nuestra Señora de la Fuensanta, aún no concluido, aún con bastantes enseres prestados, pero ya al menos con un inicio, con la mesa hecha ex profeso para esta imagen, y
y con una estética que empezará a definirse al final de la misa de esta tarde, cuando veamos el retorno triunfal y glorioso de Nuestra Señora a su santuario. Misa que retransmitiremos también para todos nuestros espectadores y que podrán verla a través de las cámaras de Canal Catedral, en colaboración con Canal Catedral del Cabildo de la Catedral de Córdoba, en colaboración con Onda Mezquita. Algún hermano mayor también acompañando a esta procesión de ida. Acabamos de ver a tu hermano mayor, a Enrique León. Efectivamente, hermano mayor del Santo Sepulcro. Una ejemplar cofradía en todos los sentidos. Fíjate cómo los distintos grupos jóvenes han cubierto con plásticos. Ese, por ejemplo, era el estandarte o bacalao de Nuestra Señora de las Angustias. Cómo han ido cubriendo con plásticos sus insignias más delicadas, pero en ningún momento se produce una desbandada, sino que todos acompañan rezando, como corresponde, a la venerada imagen de Nuestra Señora de la Fuensanta. Eso nos lleva, yo creo, a tener que decir, afortunadamente, que Córdoba, en la organización del mundo cofrade, en su puesta en la calle, en lo que las imágenes de Córdoba representan, pues ha ganado mucho en estos años, Joaquín. Sin duda. Que está demostrando la seriedad de unos cofrades que se puede decir ya que son cofrades muy jóvenes, que a partir, yo entiendo, de los años 80 empezó a tener un movimiento de apoyo, de recuperación de esas hermandades que, como decíamos, han pasado, lógicamente, como cualquier otra institución en la historia, han pasado por lagunas, por momentos mejores y peores, pero que hoy, afortunadamente, está en manos de los jóvenes. Sí, Preciosa imagen de la Virgen de la Fuensanta en este momento con el niño, con una capa que la hace especialmente elegante, Joaquín. Sí, sin duda. Pues los años 80, como bien dices, si bien fueron unos años duros, unos años de plomo para la Semana Santa cordobesa y para las cofradías cordobesas en general, sí que supuso, como bien dices, la piedra de toque, el inicio de una refundación de las hermandades, una revitalización del movimiento cofrade, del que en gran medida hoy somos herederos. La Semana Santa casi totalmente asentada, las hermandades de gloria en franco crecimiento que tenemos hoy, se lo debemos en gran medida al esfuerzo de esos cofrades que nos antecedieron en esa época. Bueno, algunos ya tenemos que decir que por edad también participamos algo en aquella época, en esa revitalización, de la que evidentemente yo creo debemos sentirnos todos los cordobeses muy orgullosos, porque la Semana Santa de Córdoba y en general las salidas procesionales que se realizan, tanto de hermandades de pasión como de las hermandades de gloria en Córdoba, se están haciendo con una tremenda dignidad y con una gran belleza. Pues estamos muy cerca ya de ese gran patio de Córdoba, del primer patio de Córdoba, Joaquín, que es nuestro patio de los Naranjos. En efecto, la cámara está junto a la puerta de Santa Catalina prácticamente, y en un entorno que, como veníamos diciendo, parece hecho a medida de la Virgen de la Fuensanta y de cualquier imagen devocional cordobesa.
Puerta de Santa Catalina, que debe su nombre precisamente al convento que se encontraba frente a esta puerta, que era el convento de Santa Catalina. Todos ustedes saben que todas las puertas de la catedral tienen un nombre. Me gusta especialmente por lo bellísimo del nombre, la puerta que hay bajo o junto a la torre, al campanario que estamos viendo ahora, por el que entran muchas cofradías a la catedral y que recibe el bellísimo nombre de Puerta del Perdón. Del Perdón, efectivamente. Que además actualmente se encuentra en obra, sometido a una leve restauración, y eso, junto con la proximidad, hace que Nuestra Señora de la Fuensanta entre y salga a la Santa Iglesia Catedral por esta Puerta de Santa Catalina. El mantenimiento de este edificio, de estas más de 2 hectáreas, 24.000 metros, 2 hectáreas y media aproximadamente, pues supone el estar en un estado permanente de renovación y de recuperación, ¿no? Y en este caso, como tú bien dices, la Puerta del Perdón está siendo recuperada en este año, en este 775 aniversario de la proclamación de la Catedral de Córdoba. Pues ya está la Virgen de la Fuensanta en su otra casa, en su segunda casa, porque como veníamos diciendo, si su casa primera es su propio santuario donde recibe culto diario, su segunda casa es esta Catedral de Córdoba, donde tantas veces ha venido y donde hoy vuelve a hacerlo. Esperemos, yo personalmente espero, que con visos de continuidad. Sí, efectivamente, porque como tú bien dices, esta es la casa de Nuestra Señora de la Fuensanta y por lo tanto la casa de todos los cordobeses. Y así lo desea el Cabildo de la Catedral y así lo desean también los cordobeses, y es evidente que esa unión está clara y que cuando el pueblo de Córdoba quiere venir a la catedral abre sus brazos para que todo el pueblo de Córdoba llegue. En este caso acompañado de Nuestra Señora de la Fuensanta. Mejor imposible, evidentemente. Está muy próxima ya a atravesar otro hermoso arco con un bellísimo nombre también. La Puerta ¿verdad, de las Manuel? Palmas, efectivamente. Puerta de las Palmas o Arco de Bendiciones, que por ambos nombres se También conoce a ese hermoso arco de herradura por el que está girando la parihuela de Nuestra Señora de la Fuensanta para entrar bajo las naves de la catedral. Se vive en el interior del templo unos momentos de una belleza exquisita, repletos de una espiritualidad tremenda. Pues podremos disfrutar dentro del templo de estas imágenes en unos momentos, porque retransmitiremos, como hemos dicho, también la misa que el Cabildo de la Catedral oficiará en este templo en honor de la Virgen de la Fuensanta, de Nuestra Señora de la Fuensanta. Y mañana, Manuel, podrán volver a vernos. Efectivamente, a partir de las 4 de la tarde podrán ver el resumen completo. No obstante, ahora, como decíamos, dejamos a nuestros espectadores viendo estas imágenes, llegará la publicidad y a partir de ese momento, después de la publicidad, estaremos con ustedes en la Santa Misa. A don Joaquín de Velasco y quien les habla, Manuel Martínez Lagares. Hasta muy pronto.